Jesucristo enseñaba en el templo y decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, como pues es su hijo, y gran multitud del pueblo lo escuchaba con mucho agrado. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versos 35 al 37. ¿Cuál es la identidad del Mesías? Notas amables a la palabra de Dios, viernes 5 de junio, año 2026. Nuestro santo para hoy es el patrono de Alemania, un santo maravilloso, inteligentísimo, patrono y apóstol en Alemania, San Bonifacio de Maguncia, mártir, apóstol en Alemania de origen anglosajón, evangelizó la región central de Alemania. Fue el gran organizador de la Iglesia, dejó establecida una jerarquía bajo la dirección directa de la Santa Sede. El santo, incansable misionero, reformador, también fruto de la santidad en ese siglo VIII, su nombre quedó en la historia del árbol de Navidad. Winfrido es el nombre de pila del santo, año 680 en Wessex, Inglaterra. Se incorporó muy joven a la abadía de Nuslin en la diócesis de Winchester, donde fue nombrado y encargado de la escuela de teología. Estando en Nuslin, San Bonifacio escribió la primera gramática en lengua inglesa. A los 30 años de edad recibió el orden del sacerdocio, concentrándose en el estudio de la Santa Biblia, y en el año 718 el Papa San Gregorio II convocó a Winfrido para darle una visión: llevar la palabra de Dios a los pueblos sagrados y paganos de Europa. Se convirtió así en un soldado de Cristo. Partió desde Alemania, cruzó los Alpes, atravesó Baviera y llegó a Hessen, y envió una carta a la Santa Sede informando sobre el crecimiento de la Iglesia, y el Papa lo llamó para confiarle el episcopado. Fue consagrado obispo en el año 722. Regresó a Hessen y se propuso erradicar la superstición y que el pueblo aprendiera a creer en Dios sin ningún obstáculo. San Bonifacio, patrono de Alemania. ¿Cuál es la identidad del Mesías? Es el tema que nos propone la palabra de Dios hoy viernes, según el Evangelio de San Marcos en ese capítulo 12. ¿Cuál es la identidad de el Mesías? ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿Cómo es que se atreven a afirmar eso, a relacionar una cosa con la otra, cuando David
tiene una actitud muy contraria, dice Jesucristo, como que los pone a pensar y a reflexionar, como a decirle a los judíos, están hablando de una manera muy contradictoria. Vamos a ver el tema, ¿cuál es la identidad del Mesías? Y para eso vamos a las frases teológicas. El Mesías en hebreo significa el ungido, esa palabra es el ungido, el liberador, el rey enviado, aquel que vino a traer la redención, la justicia y la paz. Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios hecho carne. Esa es una definición muy buena de quién es el Mesías. El ungido, es decir, en lengua hebrea, Mesías como el ungido hace referencia a ungir con aceite a reyes, sacerdotes, profetas y consagrado para una misión. También el Mesías es el Hijo de Dios viviente, es decir, así lo ha confesado el cristianismo históricamente hablando. Evangelio de San Mateo capítulo 16 afirma la naturaleza divina de Jesucristo como la segunda persona de la Santísima Trinidad. También el Mesías es la luz de las naciones y así lo encontramos en el capítulo 49 del libro de Isaías. Indica la misión de llevar la salvación al mundo, en la luz de las naciones. Es el que vino a traer la salvación internacional, Isaías 49. Y terminamos diciendo que el Mesías es el siervo sufriente. También esa palabra Mesías, ungido, enviado, es el siervo viviente. Y así también lo explica el profeta Isaías en el capítulo 53. Mediante la pasión, el sufrimiento y el sacrificio, salvó la humanidad. El Mesías es el enviado, es el ungido, es el Salvador del mundo. Definir y creer son dos cosas bien importantes. Definir y creer. Estrictamente en el Mesías, solamente en eso, es importantísimo para la fe de una persona católica cristiana definir y creer en el Mesías. Para la evangelización, sí, porque hay que evangelizar y hay que anunciar la palabra, explicarla y ayudarle a la gente a entender lo que significa el cristianismo. Entonces es muy importante para la evangelización, para la misma eternidad. Jesucristo aplica muy bien un aforismo antiguo por allá del lado francés, divide et impera, define y serás rey, define y solucionarás las cosas. Una situación difícil, un momento complicado. Jesucristo le dice a los escribas y a los judíos, están hablando como muy contradictorio, y los pone a pensar cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David. Eso está muy raro. Eso es divide et impera. Jesucristo utiliza ese método como define y pone a pensar. El método del Salvador de Jesucristo es muy práctico, es interrogativo. Hay muchos momentos en que Jesucristo tiene encuentro con los judíos y utiliza el método interrogativo, como cuando una persona quiere entrar en polémica y la otra persona es más astuta, más sagaz, más inteligente, y de pronto esa persona como que llega allí. Es un método interrogativo. La Biblia dice que la identidad del Mesías no está en relación con David. Es contradictorio decir que es hijo de David, pues la pregunta sería, ¿por qué el mismo David lo llama mi Señor? Esa es la gran pregunta del millón.
La identidad de Jesús como Mesías está en su relación con Dios. Viene de Dios, es de Dios. Hay un salmo en la Santa Biblia bien interesante y se denomina el Salmo 110, donde no existe igualdad entre David y el Mesías, ni dependencia con David. El salmista define al Mesías por encima de David, Salmo 110. Escuchemos una parte del Salmo. El Señor extenderá el poder, domina desde Sión en medio de tus enemigos. Tú eres el príncipe desde tu nacimiento, con esplendor de santidad. Yo mismo te engendré como rocío desde el seno de la aurora. Jesús no es solo hijo de David, sino que es hijo de Dios. Jesucristo reprende a los escribas, quienes a pesar de gozar de una fama de inteligentes, copistas de la ley, maestros del pueblo, sin embargo el problema era el fundamentalismo con que ellos querían explicarle la palabra de Dios al mundo judío. Es así que Jesús de Nazaret le advierte al mundo judío: si su justicia no es mejor que la de los escribas y fariseos, ustedes no van a entrar en el reino de Dios. San Mateo capítulo 5, verso 20. Otro aspecto no ético de los escribas era la hipocresía. Entonces ya llevamos dos defectos que nos sirven para la evangelización. El primero, el fundamentalismo, y el segundo, que los escribas, su hipocresía. Es el modelo de persona que busca más agradar a la sociedad y no tanto a Dios. Esa es una buena definición de hipocresía. Está más interesado en agradar a una sociedad y no tanto a Dios. El mejor camino es dejarnos guiar por la palabra de Dios, porque la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3 nos enseña que la palabra de Dios es útil para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar. Los católicos entendemos el término Mesías, que significa ungido. Cristo cumple la misión que le encomendó su Padre Celestial. En Israel eran ungidos en nombre de Dios los que eran consagrados para una misión. Así era el caso de los reyes que fueron ungidos. David fue ungido, por ejemplo. El Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor, y así lo dice el capítulo 11 de la profecía de Isaías. Jesucristo debía ser ungido por el Espíritu de Dios. Salud, paz, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.